Declárelo, iglesia. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Una vez más. Y si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Padre bueno, que esta proclamación de tu casa, de tu familia, se encarne en nosotros. Que nuestra alma tome la conciencia de que si te tenemos a ti, lo tenemos todo. Como declara tu palabra, gustad y ved qué bueno es el Señor. Dichoso, bienaventurado, próspero es el que confía en Él. Padre, no confiamos en caballos, no confiamos en carruajes, no confiamos en nada de esta tierra. Solamente confiamos en tu gracia, oh Dios. Porque somos lo que somos solo por tu gracia. Y es tu gracia que nos catapulta para nosotros alcanzar el propósito eterno de nuestra existencia. Y Padre, tú has venido en misericordia y en verdad a traer corrección a nuestras vidas, para instruirnos por cuanto nos has amado con amor eterno, nos has perdonado, nos has limpiado, nos has justificado y nos has sentado a la diestra tuya conjuntamente con Cristo, porque es tu Hijo maduro que ejecuta los designios del Padre en la tierra. Padre bueno, endereza en nosotros su torcido. Enséñanos a habitar en familia. Renunciamos a los pensamientos, argumentos, altiveces y fortalezas que se levantan muchas veces en contra de la verdad de Cristo. Enséñanos a desaprender para poder reaprender y aprender tus principios eternos. La senda antigua es no volver a lo antiguo, es volver a lo eterno, a los principios eternos que han emanado de tu corazón, Padre, donde tú te has preparado una familia en la tierra que pueda encarnar esos principios. Y por eso te pedimos, abre los ojos de nuestro entendimiento, Padre. Que tinieblas caigan de nuestros ojos. Que sombras de muerte, variación y oscuridad, toda forma de confusión, pueda huir cuando la luz de tu palabra ilumina nuestro entendimiento. Padre, hoy nos sometemos a ti, nos humillamos ante ti, porque reconocemos que sin ti nada somos. Y toda forma sutil de autoengaño, o de vanagloria, o de orgullo, de lo que sea, Padre, erradícalo de nosotros, oh Dios. Porque queremos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Enséñanos a habitar en ese sistema justiciero, en el cual los principios eternos se levantan, Padre, a proteger la vida de cada hijo y de cada hija, y a mostrarnos el camino de mayor excelencia, que es el amor. Padre, enséñanos a amar como tú nos has amado a nosotros. Tráenos la revelación de cuánto tú nos has perdonado a nosotros, Padre. Porque a quien mucho se le perdona, mucho ama, mucho perdona. Oh Padre, tráenos esa revelación, porque a veces pensamos que otros han pecado más que nosotros, y eso es religión, eso es religiosidad, Padre.
Enséñanos a mirar como tú miras, a servir como Jesús el Cristo vino a servir, no a ser servido. Oh Padre, que nuestros ojos estén alineados a tus ojos y que el palpitar de nuestros corazones pueda latir con el tuyo, Padre. Padre, enséñanos tus caminos. Enséñanos a usar la fe para obedecer y buscar primeramente tu reino por encima de toda situación. Esta vida es un soplo, Padre. Esta vida es vanidad de vanidades. Es un soplo la vida. Y cómo nos aferramos a ella. Y cómo nos distraemos en las distracciones que ella nos trae. Padre, ve delante de nosotros. Sigue instruyéndonos. Le damos la libertad a tu Espíritu que está en medio nuestro, que nos redarguya, que nos convenza, que nos instruya, que nosotros podamos alinearnos, que nosotros podamos hasta arrepentirnos. Lo que es una metanoia, un cambio de mentalidad, Padre. Lávanos los ojos de nuestro entendimiento para nosotros abrazar la herencia que tú nos has entregado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Padre. Y el pueblo de Dios declara: amén. Ese fue un buen amén. Buenos días, familia. Dele un abrazo a alguien, no la persona que esté al lado suyo, por favor. A alguien, le dé un abrazo, salga de su zona de confort rapidito. Salude a alguien que quizás usted no conozca y damos gracias. Saludamos a los que están en transmisión, los que se han excusado. Qué bueno es estar en la casa del Padre, qué bueno es habitar juntos en armonía, porque ese es el lugar que Dios bendice, es el lugar que Dios prospera. Y quisiera bendecir el Alfolí, aquellos que hacen sus transacciones bancarias, EFT, no sé cómo se dice en español. Ayúdenme los que trabajan en los bancos. Transferencias bancarias, TB, ok, EFT. Y aquellos que también quieren dar, pero por alguna razón no pueden, también le bendecimos su vida. Porque hemos aprendido en esta casa que no damos para transaccionar con nuestro Padre. Nuestro Padre no es un mercado ni es un mercader. Y acuérdense cómo Jesús entró en el templo con un látigo a destruir las mesas de los cambistas, aquellos que hacían trueque en el templo y se aprovechaban porque el Dios minúscula llamado Mamón es el Dios que domina sus corazones. Y nosotros hoy levantamos nuestras manos. Déjeme decirle que el Alfolí es la persona de Cristo. Y su reino avanza por sus hijos fieles, por aquellos que se están destetando de una total dependencia de Mamón y que están aprendiendo a vivir por fe, porque el justo por la fe vivirá. El justo no vive simplemente por las buenas obras, porque cualquiera puede hacer buenas obras. Pregúntele a esos filántropos, Bill Gates, puedo nombrar sus nombres y no quiero entrar a nombrar los nombres de ellos, que son unos filántropos con unas organizaciones y manejan billones, pero si lo que hacen no lo hacen alineado a los cielos, todo eso es en vano. Y la fe es un don que Dios nos da para nosotros obedecer. Y Padre, hoy en esta mañana bendecimos a los dadores alegres, a tus hijos que se han propuesto destetarse de toda dependencia de Mamón y escalar, elevarse a una dimensión de fe mayor. Padre, bendíceles con las bendiciones del cielo que no añaden tristeza. Y enséñanos a dar liberadamente y en excelencia, como las iglesias de Macedonia que daban más allá de su capacidad.
y que procuremos cada día de nuestras vidas, cualquier oportunidad que tú nos das de hacer el bien, aún con una sonrisa, una palabra de bien, aún sacando lo que tenemos en nuestros bolsillos, porque tú nos pruebas. Y a veces nos dices, entrega todo lo que tienes. Y cuando te obedecemos, tú te glorificas en nuestras vidas. Padre, gracias. Oramos por una visitación de tu Espíritu a los que están en sus hogares. Oramos por los enfermos. Oramos por los de doble ánimo, Padre. Que tú les alcance en tu verdad, en tus infinitas misericordias. En Cristo Jesús. Amén. Y amén y amén. Gracias, hermano. Gracias a cada uno de ustedes por estar en la casa de su Padre Celestial. Y como, bueno, la hermana Gloriana tomó parte de mi prédica, pero eso está bien, eso está bien. Y quería leer algo que me mandó un hermano, el hermano Randolph, me mandó a mi WhatsApp y dice lo siguiente. El diezmo es una disciplina que te enseña que en todo lo que tienes hay una porción que le pertenece a Dios. Repitan conmigo, hay una porción que le pertenece a Dios. Puedes ser dueño de todo el jardín, pero hay un árbol del cual no puedes comer. ¿Se acuerdan el mandato del paraíso? De todos los árboles del huerto puedes comer, excepto, digan conmigo, excepto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Si comes de ese árbol, estás permitiendo que una serpiente habite en tu mente. Digan, que una serpiente habite en tu mente y en tu estilo de vida. Ese es un espíritu devorador. Podemos selah, respirar profundamente. Y como hemos enseñado, si un hijo no obedece este principio, Dios no maldice a ningún hijo. ¿Estamos claros? Porque ¿cómo va a maldecir a sus hijos? Pero se abre puerta y hay una serpiente que viene a tomar legalidad. Amén. Entonces yo quería compartir eso con ustedes. Lo podemos poner después en el chat general si le impactó a cualquiera de nosotros. Pero es una realidad. Miren, mi deber en esta casa es instruirles a ustedes en el consejo divino de Dios. Son 66 libros de las Sagradas Escrituras. Y yo sé que hablaremos algunos temas que son amargos. Son amargos porque cuando se tocan ciertos temas, como el que voy a presentar en esta mañana, hasta donde Dios me dé permiso, son temas que vienen a provocar en nosotros un despertar. La hermana Gloriana testificó algunos de los beneficios cuando ella decidió por revelación, porque lo entendió así, no porque nadie lo impuso, acerca de lo que es el principio de paternidad espiritual. Para algunos es nuevo, para otros no es nuevo. Pero en uno de los viajes que tuve, el Señor me acordó ese principio y me dijo, vuelve, refréscalo y tráelo de nuevo a la casa. Si mi memoria no me falla, creo que lo enseñé hace 13 años atrás. Estábamos todos en la César Nicolás Penso, en ese hogar donde habité con mi familia por muchos años y donde el Señor me dijo, fórmame una familia. Ustedes, ninguno de ustedes me pertenecen a mí. Ustedes pertenecen a Dios nuestro Padre. Pero Él coloca en una familia a un padre espiritual. En mi caso, soy un padre, aunque estoy en un estuche de mujer, porque la gracia de Dios no es ni masculina ni femenina, es la gracia. Pero en otras casas de fe que ustedes irán, verán una pareja. Y ojo con lo que les voy a decir, yo soy pro parejas, dirigiendo casas. Pero el Señor me escogió y yo dejé de discutir con Él, porque Él es el soberano y Él hace las cosas como Él entiende.
por cuanto sus pensamientos son más altos que los nuestros y sus caminos son insondables y muchas veces indescriptibles a nuestra mente finita. Lo hermoso de todo esto es que yo fui ordenada desde Sudáfrica para levantar una familia y yo no opero según el llanero solitario, porque he aprendido que toda persona que está en autoridad siempre debe de rendirle cuentas a uno que Dios coloca por encima. En el matrimonio, la cabeza del matrimonio por diseño divino es el hombre, es el esposo. Y cuando la esposa reconoce a Cristo en su esposo, automáticamente la mujer se somete porque ve a Cristo en el esposo. ¿Están conmigo? Porque en la ideología dominicana a veces se abusa de un principio eterno por no tener la interpretación correcta. Nosotros no creemos en el movimiento de la liberación femenina, no somos pro ese movimiento, pero sí creemos en el principio que varón y hembra los hizo Dios. Y algo que aprendí de mi padre espiritual, de mi pastor, es que después que entró el pecado, el diseño cambió. ¿En qué concepto? Que cuando Dios creó al hombre y a la mujer, a los dos le dio gobernanza, le dio autoridad, le dio a ambos el poder de ejecutar, claro, siempre la mujer en consonancia, en unicidad con su esposo. Pero luego de la desobediencia, si usted lee lo que sucedió, que la mujer iba a parir con dolores de parto, que la mujer tenía que allegarse a las necesidades de su esposo, cambió el diseño. Como hemos aprendido acá, que toda la creación ha sido sujetada a vanidad. Para usted poder entender lo que yo estoy hablando ahora, yo les recomiendo que vaya a YouTube y escuche la de las 2 semanas atrás y el domingo pasado, porque aquí predicamos en serie y es en secuencia. Y si usted se pierde una sesión de lo que estamos predicando o impartiendo, usted quizás no pueda tener el hilo conductor. Y así como muchas veces se invierte en las series de Netflix, entre otras más, yo personalmente no tengo tiempo, pero esa es mi vida, dedíquele tiempo a la palabra de Dios, saque tiempo. Algunos se ríen porque saben lo que yo les estoy diciendo. Saque tiempo, dele prioridad a la palabra. Miren, nosotros estamos viviendo en tiempos de gran confusión. Y la confusión es ignorancia de los designios de Dios. Y cuando se habita en confusión, los niveles de ansiedad y los pensamientos que vienen a torturar y que también atacan para caer en enfermedades mentales. Miren, casi todas las enfermedades mentales vienen por una falta de identidad. Y la única autoridad que tiene el adversario de nuestra alma es cuando yo le creo una de sus mentiras. Pero si nosotros estamos siendo anclados en la roca inconmovible, cuando llega un dardo, que a veces he visto hasta una lanza clavada en la sien de una persona, del tipo de ataque tan grande, lo he visto en visión, en ese sentido, nosotros solamente podemos refutar las tinieblas mediante la palabra de Dios, declarando, usted le habla a su alma, escrito está. Cuando le llega la ansiedad de que en la cuenta está casi en cero, declárale a su cuenta bancaria y a su alma por igual, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Los hijos de Dios hemos sido llamados a libertad, no a libertinaje, ni a carte blanche, a carta blanca para vivir en el pecado, no. El hijo de Dios que va madurando es un hijo que abraza los principios eternos. No solamente que lo abraza, cuando yo hablo de abrazar, hablo de encarnar los principios eternos. Y esos principios se convierten en una armadura, en un escudo alrededor de su vida. Él es escudo alrededor de nuestras vidas y Él es nuestra gloria, el que levanta nuestra cabeza. Porque hay momentos que caminamos, yo observo la gente en la calle y la gran mayoría de las personas caminan así, jorobados y mirando hacia abajo. Y yo elevo mi mirada hacia el cielo, no porque yo sea mejor que nadie, no. Y no es un tema ni de ego ni de orgullo, es porque yo cargo la identidad de un hijo de Dios, como usted la carga y como usted la carga y como los que estamos llamados a cargar.
Y ninguna circunstancia terrenal, ni de miseria, ni de muerte, ni de enfermedad, ni lo alto ni lo profundo, nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y por eso mi oración era: Padre mío, danos la revelación del amor tan grande que tú tienes. Porque cuando nosotros tenemos esa revelación, nosotros vivimos en un nivel mayor de paz, sabiendo que nuestros pasos son ordenados por su palabra. Yo tengo un cojín en mi casa que lo leo constantemente. Ordena mis pasos por tu palabra. Que tu palabra ordene mis pasos. Porque el justo vive por medio de la fe. Entonces aquí estamos nosotros de nuevo con el orden de Ruth / principio de paternidad espiritual. Si usted no ha oído de este principio, simplemente ore y dígale: Señor, que tu Espíritu Santo me dé la convicción de esta palabra, como me la dio a mí muchos años atrás. Me dio esa convicción, pero esto es por revelación que se recibe. Usted no puede recibir este principio en su inteligencia racional o cognitiva. No tiene nada que ver con el hombre natural. Esto es totalmente espiritual. Y no se desanime, porque yo no entendía muchas cosas, pero permanecía en la frecuencia de esta palabra. Y aunque no entendía, seguía avanzando y seguía avanzando y seguía avanzando. Y poco a poco veía como escamas caían de mis ojos y unos entaponamientos que yo tenía en mi oído espiritual, yo no estoy hablando de este órgano, en mi oído espiritual comenzaron a caer. Y todavía siguen cayendo, porque si creo que veo, estoy más ciega que los fariseos cuando el Señor los visitó y ni siquiera pudieron reconocer la visitación del Señor. Así que digan: yo soy hijo y tengo padre. Señale hasta el cielo: y tengo padre, y mi padre no me abandona nunca. Somos nosotros que creemos que Él nos abandona, pero Él nunca nos abandona. ¿Saben por qué? Porque Él es fiel. Y Él hace habitar en familia ¿a quiénes? A los solitarios, a los marginados, a los abusados, a aquellos que han sido traicionados, a aquellos que han sido abandonados. Y Él los recoge. Y me acuerdo siempre cuando Jesús entró en Jerusalén y llorando, el Mesías entró llorando, anhelando poder recoger a todos sus hijos bajo sus alas, pero no los recibieron. ¿Saben algo? Él muchas veces nos visita a nosotros y nosotros no le recibimos a Él. Porque estamos tan acostumbrados a la visitación de su palabra que simplemente no la apreciamos. Ayer oraba y decía: Señor, que esta casa no se acostumbre a la palabra de tal manera que la desvalorice. Y por eso nosotros debemos de orar siempre: coloquen mi hambre y sed, hambre y sed, hambre y sed. Porque la tentación siempre va a venir. No hambre y sed del pan natural, porque podemos comer pan hoy y mañana volver a tener pan. Tener hambre de ese pan. Pero hay algo que nos sacia más que el pan natural, y es el pan de su palabra. Es el pan de su palabra. Entonces, ya les saludé a todos los que están vía transmisión y los que están aquí presentes. Y déjenme decirle que cuando uno recibe esta revelación, uno es catapultado a ese destino apostólico y profético que Dios tiene sobre cada uno de sus hijos. Y cuando hablo de la palabra apostólico, quiero que me escuchen bien. La palabra apostólico no tiene que ver con el ministerio quíntuple de Efesios 4 del apóstol. La palabra apostólico es una palabra que no aparece en la Biblia, pero los padres de nuestra fe en el Concilio de Nicea la adoptaron, y la palabra apostólico significa auténtico. Digan conmigo: auténtico. Lo que es auténtico. Si nosotros vamos a las redes, podemos ver muchas cosas que aparentan ser auténticos, pero detrás de todo lo que se proyecta hay una gran falsedad. Y por eso yo siempre digo: cuídense de las redes, porque las redes nos pueden enredar la mente de nosotros. Entonces, estos principios, en este caso el principio de la paternidad espiritual, nos lleva a nosotros a operar bajo una cobertura. Digan: cobertura.
Y aprendimos en una de las escuelas de noviembre en Santiago que ningún hombre o ninguna mujer puede darle cobertura a otro. ¿Están conmigo? ¿Qué es entonces lo que trae cobertura a la vida de un hijo o una hija de Dios? Algo que es simple, pero a la vez es extremadamente profundo. Es cómo usted se conecta a la palabra que usted recibe en esta casa de fe, en este caso, porque Dios le trajo. Miren, a veces Dios crea situaciones de crisis para Él llevarlo a un lugar específico. Por eso decimos que de toda crisis hay oportunidades de mejora. Yo no entendía eso, me tomó un tiempo entenderlo. ¿Por qué? Porque la crisis me producía un luto, una miseria y un pobrecito Gisela, la pobrecita Gisela. Hasta que yo salí de esa conmiseración y entendí que toda crisis que llega a su vida y que llega a mi vida es una lección de vida, que el Padre la permite para formarse Cristo en nosotros, la esperanza de nuestra gloria. Pero cuando nos llegan las crisis, ¿qué hacemos nosotros? Algunas personas, yo he visto personas de 60 años haciendo pataletas como un niño de 2 años. Lo he visto, nadie me lo tiene que contar. Porque a nuestra alma no le agrada sufrir. Digan, a nuestra alma no le agrada sufrir. Entonces yo siempre me he consolado diciéndole, bueno, si Jesús tuvo que compartir con el traidor de Judas, el hijo de perdición, que mejor le hubiese sido no haber nacido, pero cumplió su misión, y Jesús lo trató, el Cristo de la gloria lo trató, bueno, que ustedes saben que en la última cena, donde Él se vertió en sus discípulos antes de ir a Getsemaní, Judas participó del pan y del vino, siendo Él omnisciente, sabiendo todo lo que estaba pasando, porque Él conocía los corazones de todos y las intenciones de nuestro corazón. Él las conoce mejor. Él conoce su corazón mejor que usted mismo y mejor que yo. Entonces, en estos 14 años que tenemos, hemos hablado de múltiples principios. Y cada vez que nosotros obedecemos mediante la fe los principios que son traídos a nuestra casa, esos principios, cuando lo vamos encarnando poco a poco, en la medida de la revelación que cada uno de nosotros tenemos, nosotros nos vamos vistiendo de capas de luz. Digan, capas de luz. Adán estaba vestido de la gloria de Dios. Adán estaba vestido de luz. Digan conmigo, luz. Pero usted no puede comprar esa vestidura de luz de ninguna manera. Ningún diseñador de este mundo puede producirle esas vestiduras de luz. Todo es en la medida que usted se va conectando a la palabra. Y puede decirle, Espíritu de Dios, o Padre, como quiera, nos relacionamos siempre al Padre, que el Espíritu Santo es el Espíritu del Padre y del Hijo, abre los ojos de mi entendimiento y revélame lo que se está enseñando que yo no lo entiendo. Y no se sienta mal en decir que yo no lo entiendo, porque hay cosas que yo no entiendo tampoco. No tenemos que privar en los fuertes, que todos lo sabemos. Hay veces que yo estoy en una consejería y me están haciendo una pregunta y yo estoy orando por dentro. Señor, yo no sé qué yo voy a decir. Señor, yo dependo totalmente de ti. Me hago el ser humano más vulnerable porque si me apoyo en mi propia prudencia, voy a fracasar. Y al Padre le agrada tanto cuando sus hijos dependemos de Él y reconocemos, como orábamos al principio, a las 9:45, Padre, sin ti, nosotros no somos nada fuera de Él. En Él tenemos identidad de hijos. En Él conocemos el propósito eterno de nuestra existencia. En Él, cuando vamos madurando, los niveles de ansiedad hacen blup, blup, y van cayendo. Porque sabemos que el mañana, ni usted ni yo podemos controlar nuestro mañana. Pero de algo yo estoy convencida. Que mi mañana está en sus manos. Y que lo que tenga que atravesar, que he atravesado. Y te puedo cantar, por la vía dolorosa al Calvario fui a morir. Y le digo algo, nosotros todos estamos muriendo diariamente. Y el Señor muchas veces nos mete en ese trapiche, en ese camino, pero es por amor que lo hace. Digan, por amor. Para purificarnos, santificarnos, capacitarnos, prepararnos, para depender totalmente de Él. Porque si caemos en una zona de confort, que creemos que podemos manejar nuestra vida con el meñique de la mano derecha,
¿qué hace Él? ¡Fu! De una vez te sacude. ¿Para qué? Para que no dependamos de nuestras fuerzas, de nuestras habilidades, para que el orgullo no se levante en nosotros, para prevenirnos a nosotros de caer. Así que Él es un Padre amoroso, Él es un Padre que cuando sus hijos entienden la posición que tienen en Cristo, entonces este principio que le estoy introduciendo a ellos nos trae preservación, provisión, protección, nos lleva a un nivel de una certeza en nuestros espíritus de que hay inmunización para los hijos de Dios, por cuanto no dependemos de los sistemas de este mundo, sino que dependemos del cielo. Yo no necesito, como he dicho anteriormente, y déjeme decirle algo, esta vida en Cristo no es una vida de un látigo constante, ni de un sufrimiento, al contrario. Hay una vida plena, lo que llamamos la vida Zoe, cuando tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están en una sinergia, en una armonía perfecta. Y estamos caminando hacia esa vida plena. Y muchos entendemos, no, es que en esta vida nada más se viene a sufrir. Eso no es verdad. Eso no es verdad. En esta vida usted viene a formarse para la eternidad. Para los siglos venideros que aún están reservados para los hijos de Dios. Y siempre saber que los planes que el Padre tiene con nosotros son planes de bien y no de mal. Y el lema de esta casa, para que usted sepa, que si usted está en esta casa, hay un lema que el Señor me dio 15 años atrás, donde Él me dijo, levántame una casa y fórmame hijos para mí. Y el Señor me llevó a Gálatas 4:19. Y este es el apóstol Pablo, un hombre que no vamos a hablar de la biografía de Pablo, que la hemos repetido múltiples veces acá, pero un hombre que tenía el don él era un celibato, se puede decir así correctamente, célibe, gracias por la corrección maestro, célibe, donde él nunca se casó, decidió consagrar su vida totalmente a Cristo, luego que tuvo la experiencia de tres días en una ceguera total, hasta que vino Bernabé, oró por él, entonces hubo sanidad, y aquel que perseguía, mataba a muchos fieles en Dios, el Señor lo escogió. Y por eso esa frase siempre, cuando esa vocecita interna quiere menospreciarnos a nosotros, que la tenemos todos, yo me digo a mí misma, Él escoge a lo vil y despreciado de este mundo para avergonzar a los sabios. Y después usted en un lugar específico, usted habla palabra de Dios y alguien dice, oh, y ella con esa sabiduría, ¿y de dónde? ¿Y de Cristo Rey puede haber tanta sabiduría? Pues sí, porque Cristo reina en Cristo Rey, con hombres y mujeres de bien, claro que sí. Y de tal y tal lugar, claro, y de Nazaret puede haber algo bueno. Bueno, por eso es que el Señor hace sus planes de una manera muy especial. Y esto fue lo que el Señor me declaró en Gálatas 4:19, hijitos míos, siendo Él un célibe, llama a sus hijos, o sea, hijos míos, o sea, le llama hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Ese hasta es un proceso y procesos y procesos y procesos. Me acuerdo la porción de Efesios, capítulo 4, donde dice que Él da el ministerio quíntuple, apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, que la palabra correcta es unicidad, pero bueno. Entonces es mi oración, como siempre lo he hecho en esta casa, que nosotros podamos rogarle al Señor, aún en nuestros miércoles de ayuno, que hacemos ayuno, que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos. Y pedirle al Señor también que escamas caigan de nuestros ojos. ¿Saben algo? Nosotros tenemos muchos prejuicios. Todos nosotros tenemos muchos prejuicios. Cuando vemos a alguien físicamente, esa persona puede proyectar algo, que a veces lo proyecta del inconsciente, subconsciente. Yo no sé mucho de eso, o de lo que fuera, y nosotros hacemos conjeturas mentales, hacemos prejuicios, quizás por el color de piel, quizás por el status quo que pueda tener esa persona, por cualquier razón.
Pero nosotros estamos llamados a pedirle al Señor que esos prejuicios se erradiquen de nosotros. ¿Saben por qué? Porque Pablo declaró, no conozco a nadie según la carne, sino según la carne significa según su genealogía biológica, según su apellido, según su status quo. En esta casa todos somos tratados como iguales. Es más, voy a hacer un paréntesis, porque puedo hacerlo. Aquí no se trata a nadie mejor porque traiga sus diezmos y sus primicias. Lo repito de nuevo, en esta casa no se le da preeminencia a nadie que traiga más diezmos y más primicias y ofrendas extraordinarias. ¿Me están escuchando todos? Porque esta casa la sostiene el Padre. Y nosotros no hacemos acepción de personas, como dice la palabra misma, que si entra una persona con ropa como andrajosa y viene de la calle, no, siéntese usted allá, aquí no. Y viene uno con un anillo, el gran empresario, sí, venga por aquí. Aquí no. ¿Saben por qué? Porque somos familia. Y el que entra por esa puerta, gate es portón, portal, puerta. El que entra por esa puerta, no importa en la condición que viene, ha entrado a una familia. Y si se deja tratar por la palabra, porque hay una condicionante, el hijo pródigo volvió, porque primero volvió en sí, y se arrepintió, pidió perdón a los cielos y en la tierra. Y entonces entró en una renovación total, y su puesto estaba ahí esperando que retornara. Entonces es importante, conforme a Gálatas 2:28, que dice, ya no hay judío ni griego, cuando el velo se rasgó, familia. Ya no hay ni judío ni griego, no hay esclavo ni libre, señores. Y el sistema de esclavos operaba fuertemente en el Imperio Romano. O sea que, hoy no hay esclavos. No, en ese entonces, cuando Pablo declaró lo que declaró, no hay acepción de persona entre un amo y un esclavo si los dos han nacido de nuevo. No hay varón ni mujer, repitan conmigo, no hay varón ni mujer. Porque a veces se hace difícil, pero ¿cómo ella en un estuche, en un género femenino, puede cargar el espíritu del Padre? Yo le voy a hacer una pregunta. El día que usted nació de nuevo, ¿usted recibió el espíritu del Padre y del Hijo? Dígame. Levanten sus manos. Vamos a ver. Como que hay duda en esta casa. Voy a hacer la pregunta de nuevo porque no me están entendiendo. El día que usted nació de nuevo, repito, el día que usted nació de nuevo, usted recibió el espíritu del Padre y del Hijo. Amén. Amén. Ustedes no saben decir amén, amén. Pues le digo algo. Usted recibió el espíritu del Padre. Y donde quiera que usted esté, en su trabajo, colegio, en su oficina, en su empresa, limpiando el inodoro de un colegio público, para poner un sitio así, usted está llamado a representar a su Padre Celestial y a Dios Hijo. ¿Sí o no? Tenemos que estar claros con eso. Ahora, en una unidad de familia, Dios coloca una autoridad. Somos coiguales, digan, somos coiguales. Pero por causa del llamado, Dios coloca, en este caso de esta casa, porque Él ha querido hacer algo muy atípico, Él coloca una mujer ordenada desde Sudáfrica, lo tengo que especificar muy bien, que carga el Espíritu de Dios Padre, que está llamado a circuncidarle el corazón a los hijos de Dios. Ustedes saben que la circuncisión es algo muy sangriento. En aquel entonces no había la medicina tan avanzada como ahora, pero era un acto muy sangriento. Pero es necesario, porque ahora nos circuncidan a través de la palabra los velos que tenemos en nuestros corazones. Amén. Entonces la palabra viene a circuncidarnos continuamente para que nosotros podamos alcanzar un nivel de madurez. Entonces aquí dice en la parte B de Gálatas 3:28, dice, porque todos vosotros sois ¿qué? Todos vosotros sois uno.
Cuando el padre ve en la tierra, él ve muchos hijos, o ve un solo hijo. Siendo Cristo la cabeza y un cuerpo con muchos miembros, forma el Hijo corporativo de Dios sobre la faz de la tierra. Ahora, cuando hablamos de hijo, no se sientan mal, que a veces decimos hijo, hija, pero en el hijo está la hija, ¿sí o no? En Adán estaba Eva. Sí, exactamente. Y cuando se habla, hagamos al hombre, en Génesis 1, 26 y 27, a nuestra imagen y semejanza. No es solamente, mira, es singular de Adán y es plural de la raza humana. ¿Están conmigo? ¿Sí? Qué bueno. Entonces nosotros los hijos de Dios, los que hemos nacido del agua y del Espíritu, tenemos un Padre celestial. Digan, mi Padre. Mi Padre. Que está en los cielos. Tenemos también padres naturales, padres biológicos, que hay que honrarlos porque ellos fueron los instrumentos que Dios usó para engendrar nuestra vida, ¿no es así? Para darnos vida, hay que honrarlos a ellos. Y se honra de muchísimas maneras. Usted puede estudiar la serie de la honra que hicimos y usted puede aprender un poco ahí. También Dios nos coloca a un Padre espiritual para enseñarnos a nosotros a vivir en lo que es la economía de su familia, o economio, la economía de habitar en familia. Yo siempre digo que la gran mayoría de nosotros, aunque tenemos papá y mamá, llegamos a Cristo muchas veces por el sufrimiento. Dios usa la metodología del sufrimiento para traernos, literalmente, yo he visto así, con cuerdas de amor. Otros por dolor y otros porque sienten ese vacío tan grande donde su vida no tiene propósito. Y entonces inquieren en una búsqueda ferviente de Dios. Entonces Dios en su soberanía, yo le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Usted escogió sus padres biológicos? No. ¿Quiénes de ustedes dijeron, yo quiero nacer de tal familia? Nadie. Dios en su providencia divina, en su soberanía divina, nos coloca en familias. Nos coloca geográficamente en lugares específicos por causa de los propósitos que Él tiene, que muchas veces nosotros no lo entendemos o estamos en una búsqueda para poder entenderlo. ¿Están conmigo? Entonces, de esa manera en la cual Dios le coloca padres biológicos, que yo me acuerdo, cuando yo tenía situaciones con mi mamá, yo decía, ¿por qué yo nací en esta familia? Quizás a ustedes le ha pasado, no le ha pasado ese pensamiento. ¿Y por qué aquí? Ay, yo quisiera haber nacido en la familia de mi amiga, que yo veo que todo es tan bonito. Pero le digo algo, las cosas no son como muchas veces aparentan ser. Y cuando usted descubre que usted es un hijo y que Dios le coloca en su soberanía en un lugar específico, entonces abrace ese lugar y ame ese lugar. Porque yo confieso que a mí también me ha tomado tiempo amar el lugar donde Dios me ha colocado. Porque hacer su voluntad, ay, si yo hago la voluntad de Dios, seré un hipócrita. El hacer la voluntad de Dios muchas veces nos cuesta, pero encontramos el gozo en la medida que vamos madurando y entendiendo el para qué. No el por qué estoy en esta tierra, sino para qué Dios lo colocó en esta tierra, que son dos frecuencias totalmente diferentes. Pues de la misma manera Dios coloca padres espirituales para circuncidar el corazón de los hijos, para instruirlos, para que los hijos puedan ser catapultados a ese destino que Dios le tiene preordenado, para que ese hijo o esa hija pueda hacer las obras que Dios preparó de antemano para que cada uno de nosotros pudiésemos lograr mientras estuviésemos aquí en la tierra. Entonces así Él coloca también esos padres espirituales hasta que Cristo se ha formado en vosotros, Gálatas 4:19. Y leí la semana pasada, pero no voy a entrar ahí porque me doy cuenta que el tiempo vuela cuando uno se para aquí en el púlpito. En el Salmo 68, no lo voy a leer, solo quiero decir esto, que Él es el Padre de los huérfanos y defensores de la viuda. Nuestro Padre nos hace habitar en familias, para en la medida que nosotros vamos habitando en familia, salimos, digan, de un cautiverio. El solitario puede tener todo el éxito en esta vida, pero el solitario, el llanero solitario,
el que carga un espíritu de independencia, de individualismo, es a mi manera, puede tener todos los recursos de esta tierra, pero vive en desolación. Vive en desolación. ¿Saben algo? Dios nos diseñó a nosotros para habitar en familia. La raza humana es la familia de Dios. Ahora, para usted pertenecer a la casa de Dios, usted necesita nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Sin nacimiento, usted no puede ser insertado a la familia global de Dios que está en la tierra. Está la familia global y está también las familias que operan en unidades. La iglesia es una que opera en unidades de familia. La iglesia, el ejército de Dios, el Hijo de Dios, porque su cuerpo, es la familia de Dios. Entonces, si somos la familia de Dios y Él es nuestro Padre, hay una relación más íntima que aquí se ha hablado y se ha cantado. Es no solamente conocer a Dios como el omnipotente, el omnisciente, el todopoderoso, el Elohim, el Adonai, el Shaddai, el Shalom, el Tsidkenu y todos los nombres de la nomenclatura tan grande que tiene el nombre de Dios. Pero hay un nombre que es su mejor nombre. Es el nombre de Padre, de Papa, Papito. Cuando nosotros alcanzamos esa posición, familia amada, entramos en el reposo del séptimo día, donde usted deja de operar en el sudor de su frente, en sus habilidades, y usted entra a una frecuencia diferente. Soy hijo, tengo padre, y Él cuida de mí. Mi mañana, mis tiempos, mis proyectos están todos en sus manos. No dependo de mi fuerza, de mis habilidades. No dependo de manipular, controlar, intimidar, porque todo manipular, controlar, intimidar proviene del mismo infierno. Los hijos de Dios salimos del infierno, aunque teníamos vida, pero estábamos en el infierno aquí en esta tierra. ¿En qué sentido lo digo? Desconectados de Dios. Es vivir en ignorancia. Es vivir en un infierno en la tierra. Usted no sabe el propósito de su vida. Usted no sabe para qué está en esta tierra. Y eso es vivir un infierno en esta tierra. Porque usted no conoce el propósito de su existencia, ni el diseño que Dios colocó sobre su vida. Entonces, si nosotros volvemos a la senda antigua, no estamos hablando de 6,000 años atrás, sino de la eternidad, porque sabemos que todo fue creado por su palabra. ¿Están conmigo? Entonces, desde la eternidad habían principios ya en el corazón del Padre. El Padre lo trae a revelación mediante su Espíritu Santo. Entonces, es importante que nosotros estemos alineándonos al principio eterno, en este caso, el principio de paternidad espiritual, que es algo nuevo para algunos de ustedes. Pero el Señor, por mandato, yo obedezco lo que el Señor coloca en mi corazón. Y nosotros vamos siendo edificados y vamos avanzando en el propósito eterno. Bueno, hoy introduzco un poco lo que es acerca del libro de Ruth. Esta serie se llama El orden de Ruth, principio de paternidad espiritual. Y este libro ha impactado mi vida, son 4 capítulos. Léalo todos los días en alta voz. Porque se habla la historia de una mujer viuda que perdió a su esposo, no tuvo hijos, y por causa de ella migrar, digan conmigo, migrar correctamente. Esta mujer llamada Ruth se convirtió en la bisabuela del rey David. Digan conmigo, la bisabuela del rey David. Una moabita, una mujer, los moabitas vinieron de un incesto con una de las hijas de Lot y su padre, una de las hijas de Lot, que se allegó para crear un linaje. Pero todo eso fue en desobediencia, y los moabitas y los amonitas se levantaron constantemente en contra del pueblo de Israel.
Entonces esta es la historia de una viuda israelita y su nuera, ahora les voy a hablar de Noemí y su nuera moabita. Y este libro se escribió o sucedió durante el tiempo de los jueces. Los jueces, lamentablemente, en los tiempos de los jueces, cada cual hacía lo que bien le parecía. Los tiempos de los jueces son tiempos muy parecidos a los tiempos que estamos viviendo ahora. Que hay autoridades, pero no hay autoridades. Entonces, después de la muerte del esposo, Elimelec, el esposo de Noemí, muere. También mueren sus 2 hijos. Y de repente Noemí escucha que en Belén volvió el pan. Porque no quiero adelantarme, quiero ir poco a poco. Entonces cuando Noemí, que está en Moab, viuda de su esposo Elimelec, viuda de sus 2 hijos, Malón y Kelión, entonces ella está persuadiendo a las nueras y les dice, miren, quédense aquí en Moab, porque yo soy una viuda que no tengo nada que darle a ustedes. Nada que darles a ustedes. Entonces Ruth, que es una de las nueras moabitas, decide ir con Noemí a Belén y servir el Dios que Noemí sirve. Y esta mujer, yo la admiro tanto, porque siendo una gentil, es más, para mí esta mujer representa a la iglesia gentil. Así lo veo yo de una manera alegórica. Entonces estas 2 mujeres solas, sin heredad, sin sustento, vuelven a Israel y llegan a Belén, donde Ruth comienza a recoger espigas en el campo de Booz. Yo le estoy simplemente pintando un cuadro amplio. Esta es una historia que muestra lo que es la gracia de Dios, lo que es la misericordia de Dios, lo que es la providencia divina de Dios, que cuando usted se posiciona, a veces la gente me dice, yo no entiendo cuando usted dice posicionarse, no es que usted se posiciona en un lugar terrenal, yo estoy hablando de un posicionamiento en el espíritu. Entonces automáticamente usted va entrando en un avance en su vida. Entonces aquí vemos en esta historia de amor, donde se extrae el principio de paternidad espiritual, podemos ver cómo Dios la sustenta y Dios le concede a Ruth pertenecer a la descendencia de ese linaje en Cristo, de la genealogía del rey David, y más allá vemos en Mateo capítulo 1 cómo pertenece a la descendencia de Cristo. Eso a mí me maravilla. Entonces es una historia donde podemos ver esa gran misericordia de Dios. Cómo Dios ha tenido misericordia sobre su vida, cómo Dios ha tenido misericordia de mi vida por igual. Entonces aquí vemos un plan que Dios establece y dentro de este libro podemos extraer este principio de paternidad espiritual, de también cómo Dios recibe a los gentiles. A los suyos vino, mas los suyos no les recibieron. Ok, no me reciben, pues yo tengo un pueblo que me va a recibir. Ese es el pueblo de todos nosotros los gentiles, que estábamos apartados de Dios, no pertenecíamos a ese viejo pacto, un pacto importantísimo, porque creemos en los 66 libros de la Biblia, pero sabemos que cuando vino el Redentor, el Cristo de la gloria que se encarnó en Jesús de Nazaret y pagó el precio de su rescate y de mi rescate en la cruz, bueno, mi hermano, nosotros tenemos una posición privilegiada, donde salimos de las tinieblas a su luz admirable, para que todos nosotros, desde los bebitos que se amamantan del pecho de sus madres, puedan alabarle y glorificarle a Él. Yo pensé que ustedes iban a decir, amén. Así como Ruth decidió volver al Dios de Israel, hoy también nosotros en esta casa somos invitados a acercarnos más a nuestro Padre. Mientras más aprendemos a habitar en familia, encarnando los principios eternos, salimos más del cautiverio y de la desolación. Denle un codo a su vecino, desolación salimos. Y también nos enseña que cuando no hay nada, aunque la higuera no dé los frutos y no hayan vacas en el corral, aunque no tengamos nada,
nos vamos a acercar al Dios de nuestra salvación. Dios dio y Dios quitó, sea el nombre de Dios bendito. En buenas te adoraré y en malas te voy a adorar. Cuando tenga abundancia te adoro y cuando esté viviendo en ruina, en escasez, te voy a adorar por igual. Pero enséñame, papá, a habitar en familia porque nos falta mucho a nosotros. Entonces nos acercamos a Dios cuando tenemos y cuando no tenemos. Porque en su gracia, Dios no solo restaura lo perdido, sino que nos incluye y nos catapulta mediante su gracia al destino profético que Dios tiene sobre cada uno de nosotros. Y estamos llamados en la medida que vamos avanzando a descubrir ese destino en Dios. Entonces en la historia de Ruth no solo vemos redención, sino también un modelo de paternidad espiritual. Y aunque Noemí había perdido todo en lo natural, aún conservaba algo poderoso. Y aquí es donde yo quiero que nosotros pongamos hincapié. Hagamos un hincapié mejor. Aunque Noemí lo perdió todo, señores, ustedes saben, es más, no nos podemos imaginar lo que es perder a su esposo. En 10 años, perdió a su esposo y perdió 2 hijos. Pero más adelante vamos a ver que la decisión incorrecta de Elimelec, ojo, la decisión incorrecta de Elimelec lo llevó a Moab, y en Moab murió Elimelec, el esposo de Noemí, murió Mahlón, el enfermizo, y Quelión. ¿Sabe lo que significa Quelión? Mi vida no sirve para nada. Y Mahlón, el enfermizo. Porque muchas veces las enfermedades vienen por el contenido de nuestra mente. Por eso dice la palabra, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de tu corazón emana la vida. Y esta mujer, Noemí, no teniendo, digan, en ruina, lo perdió todo, en quiebra, pero nunca renunció a su relación con Dios, su Padre. Y desde ese lugar se convierte también esta mujer, sin saber lo que se iba a desencadenar en esta historia de amor, porque es el amor de Dios sobre sus hijos. Y desde ese lugar se convierte, como se mencionó aquí en la invocación, una guía, un padre representativo de Dios Padre, un padre sustituto aquí en la tierra, y se convierte en ese mentor de Ruth. Pero hay que ver también el corazón que Ruth tenía, porque Noemí, que decía cuando retornó a Belén, todas las mujeres estaban aplaudiendo, que se ve que la viuda de Elimelec era una mujer de renombre. Era una mujer reconocida, porque cuando vuelve a Belén, casa de pan, pero estaba en Moab, desolación. Moab, ¿para qué sirve un padre? Por eso, mis amados, cuando nosotros tomamos decisiones, debemos de sopesar la repercusión de las decisiones que tomamos. Y especial cuando hay familia, cuando hay hijos por el medio. Porque usted puede salir de casa de pan, porque a veces la piña se pone un chin agria. Es una frase coloquial de la República Dominicana. A veces las crisis se acrecientan en una familia, y hay personas que dicen, huyamos hacia la derecha. Y otros que dicen, no, en buenas y en malas me quedo aquí. Porque este es el lugar donde Dios me ha sembrado a mí. Este es el lugar donde Dios me ha llevado para yo echar raíces en mi identidad como hijo o hija de Dios. Y Ruth, a su vez, con un corazón humilde, dispuesto a desaprender, como mencioné en mi oración, para reaprender y a aprender lo que es habitar en familia y en una relación de pacto, ella fue instruida en los caminos de Dios. Y esta mujer moabita, señores, Moab, ¿para qué un padre? Un padre no sirve para nada. Yo puedo engendrar hijos. Eso fue lo que pensó la hija de Lot, la que trajo a los moabitas a la tierra. Un espíritu antagónico que siempre quería levantarse en guerra contra el pueblo de Israel. Entonces aquí vemos cómo Ruth, siendo una moabita, reconoce
¿Qué tenía esa viuda con 2 hijos que habían muerto? Que Ruth veía en esa mujer algo tan especial de los cielos que dijo, yo la voy a seguir. Entonces Ruth vuelve con Noemí a Belén, a casa de pan, por lo que ella pudo ver en su suegra, como les mencioné. Y ella no vuelve por unos datos, bueno, me conviene estar en relación con Noemí, porque ella es judía, yo soy moabita, los judíos tienen un linaje. No, ella no fue por información de conveniencia. O sea, señores, Ruth, por lo que vio con sus ojos espirituales de esta mujer que no tenía, nada que darle en lo natural. ¿Qué vio Ruth en Noemí? ¿Qué percibió de ella decirle lo que más adelante vamos a descubrir que ella le dijo? Y ella regresa con su nuera Noemí. Y ella decide establecer una relación de pacto. Yo les voy a abrir mi corazón a todos ustedes. Nosotros tenemos que aprender en esta casa lo que es una relación de pacto. Creemos que la entendemos cognitivamente, pero esto es un tema espiritual. Esto es un tema espiritual. Si usted lo ve con sus ojos del espíritu y comienza a operar en ese principio, ya eso es suyo, ya es una herencia suya. Porque esto no se puede recibir con la capacidad intelectual o racional que usted tenga. Esto es totalmente espiritual. Ella vuelve a Belén, Ruth, por la relación que ella había establecido con su nuera. Nuera, estoy haciendo hincapié en nuera. Perdón, con su suegra. Ruth era su nuera, gracias. Ruth era la nuera de Noemí, que era su suegra, gracias. Entonces ella se conecta con el Dios de Israel a través de su suegra Noemí. Y aquí vemos este principio que lo vamos a estar estudiando de lo que es una relación espiritual que carga una gracia particular. Este principio, cuando lo recibamos, aunque no lo entendamos, en la medida que lo vamos encarnando, se va destilando sobre nuestra vida rocío del cielo, que es como la gracia de Dios, por poner un ejemplo figurativo. Y déjeme decirle, el principio de paternidad espiritual no se sustenta en que un padre quiere manipular a un hijo, en que un padre quiere controlar a un hijo. Por ejemplo, en esta mañana me escribieron, pastora, por favor, excúseme que voy a acompañar a un familiar a tal iglesia. Yo dije, vaya y vaya con su familia. O sea, claro, son adultos, ustedes saben. Aquí hay personas que me han dicho, pastora, me invitaron a un seminario en tal y tal iglesia. Vaya, examínalo todo, retén lo bueno y desecha lo malo. Porque ustedes son adultos. Voy yo a decirles, no vayan a tal lugar. No, yo no puedo. Mi responsabilidad es formarlos a ustedes para que ustedes sepan escoger entre el bien y el mal. Porque yo no soy omnisciente ni omnisapiente, ni ando en las redes tampoco, porque no tengo el tiempo de curcutear, como decimos en español, la vida de alguien. No tengo ese tiempo. Quisiera tenerlo, pero no lo tengo, porque tengo una vida ocupada. A Dios gracias en los asuntos del reino. Entonces, Noemí no se presenta en este libro como un sustituto de Dios. Digan, jamás. Simplemente es un padre representativo, un padre sustituto. Hay algunos que llaman padrastro, pero tiene cierta connotación, a veces un poco desagradable, pero es un padre sustituto. Que en esta tierra Dios coloca a un hombre y una mujer, en mi caso, una mujer que carga el espíritu del Padre, que ha sido ordenada por Dios para formar hijos. A veces con dolores de parto que uno hace. Bueno, las mujeres que han parido, y uso la palabra parir, como está en la Biblia, en Reina Valera, saben lo que yo le estoy hablando. Que el parir es parir. Y aquí hay hebreas, le decimos nosotros, que paren hasta natural. Yo las admiro. Esas mujeres que han parido natural. Entonces, recalco, Noemí no es un padre sustituto. Simplemente,
instruye a Ruth como una verdadera hija. Yo le voy a hacer una pregunta a los padres que están acá. Cuando usted va a corregir a sus hijos, usted le dice, con permiso, hijo mío, te quiero decir algo. Dígame, usted le pide, tú me permites corregirte, dígame. ¿Ustedes hacen eso con sus hijos? Y hay veces que usted llega y ve algo ahí, tituán, ¿lo corrige sí o no? Ríete, qué bueno que están riendo. Entonces, cuando el Espíritu del Padre se activa dentro de mí y yo saco la espada, entonces dicen, ay, pero qué violenta es la pastora. Pero ella puede corregir un poco más bonito. Porque no tenemos que reconocer que estamos en la era posmoderna, donde alguien joven me dijo, ay, pastora, yo soy como un cristal que de todo me ofendo. Yo dije, ¿cómo? Yo me ofendo de todo, pastora. Dije, bueno, te voy a decir algo. Yo era la persona que más me ofendía de absolutamente todo lo que me hacían. Me ofendía de lo bueno y me ofendía de lo malo hasta que crecí en Cristo. Yo me ofendía de todo. Era súper mega vergonzosa, siempre estaba escondiéndome y caminaba así. ¿Saben por qué? Porque yo era más grande que todos los varones de los cursos. Entonces yo me jorobaba por mi complejo de ser grande. Y en mi familia me llaman Le Grand. Tienen varias connotaciones, pero lo que quiero decir es lo siguiente. Y ahora cuando te ofenden, alma mía, quiétate, no lo tomes personal. El otro te dice eso por problemas, tú no sabes la guerra que el otro está librando. Y de esa manera, entonces uno deja que pase la ofensa. ¿Cuántos de nosotros nos ofendemos? Nos ofendemos. Entonces, si usted se ofende, con quien usted se ofende, usted puede decir, mira, Salvador, oye, hiciste una frase que me ofendiste, pero voy donde él, no callo, sino que voy donde el hermano o la hermana. Porque en una familia van a ocurrir las ofensas, ¿sí o no? Si somos una familia orgánica, aquí no estamos levantando un ministerio, no, aquí estamos levantando la familia de Dios. Y en la familia hay crisis, digan, en toda familia hay crisis. Si estamos creciendo, gracias, si estamos creciendo orgánicamente, van a haber crisis. Y usted va a estar en desacuerdo conmigo. Y yo voy a estar en desacuerdo con usted. Pero en los desacuerdos, ¿cómo vamos a administrar el desacuerdo mediante la gracia? Blup, se lo tiré a ustedes ahí para que puedan discernir eso. Entonces Ruth se convierte en una hija espiritual. Entonces, ¿qué hace Ruth? Sigue los pasos de Noemí, honra a Noemí, se alinea a las palabras que Noemí le trae a Ruth. Hoy tuvimos un cuadro que nos presentaron lo que es esta relación. Entonces, esa conexión posicionó, oigan bien, esa conexión que se estaba engendrando, posicionó a Ruth. Ya el tiempo se acabó. Vamos a servir el pan y el vino, esto es impresionante. Posicionó a Ruth de ir al campo correcto. Digan, campo correcto. Oye, cuando tú estás en el campo correcto, mira, tú estás en el campo correcto. Porque ¿qué hay en un campo? ¿Qué sucede en un campo? Hay cosecha. Hay cosecha, hay frutos, fructificación. Todo tiene que ver cómo usted se posiciona. Miren, el posicionamiento en el mundo espiritual le abre los cielos. Pero no es que los cielos, yo me posiciono y automáticamente cielos se abren. Como hay iglesias que uno va, cielos abiertos, porque yo diga cielos abiertos, se van a abrir los cielos. Cuando en la mentalidad de la persona no hay una alineación a los principios eternos. Jamás. No se puede. Entonces, Ruth, cuando declaró esa relación de pacto que lo vamos a ver en la siguiente sesión, ella comenzó a alinearse. Los niños pueden participar del pan y el vino si sus padres le instruyen en el temor de Dios. Hay una promesa de salvación sobre los hijos. Si no quiere, no tiene que hacerlo, no hay ningún problema. El pan y el vino es para todos los que han nacido de nuevo y los hijos de Dios, que tienen hijos a su vez, que están bajo ese pacto de enseñar la palabra, recibir la palabra, instruye al niño en su camino,
y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Entonces aquí vemos cómo Ruth abraza a Noemí como su padre espiritual y ella en la honra, en la obediencia, en la humildad se va alineando. Entonces el fruto de esa obediencia, de esa conexión de pacto, en la soberanía de Dios, se coloca a Ruth en el campo perfecto. En el tiempo perfecto con la persona correcta. Porque vos era vos, que en esta historia tipifica a Cristo. ¿Ok? Entonces, yo creo que yo voy a tener que dejarlo acá. No deje de venir el domingo que viene, que esto se va a poner bien, bien bueno. Entonces, el padre espiritual, en este caso en este caso Noemí a Ruth, le trae dirección a la vida de Ruth en un tiempo de ruina. Señora, hay que entender, Ruth perdió a su esposo. No pudo engendrar hijos con el hijo de Elimelech y de Noemí. Y cómo cuando ella se conecta con Noemí, Ruth se conecta con Noemí, automáticamente se activa su destino y propósito eterno en Dios. Cuando uno está bajo pacto, uno se posiciona y ese posicionamiento trae provisión y redención a nuestras vidas. Y les voy a decir algo. Esto funciona porque funciona. Yo no puedo hablarles a ustedes de algo que no se ha encarnado en mi vida. Y de algo verificable, digan, verificable. Algo que se puede probar. Y que los que han probado, los que han saboreado este principio pueden testificar del mismo. Pero esto solamente se recibe mediante los ojos del Espíritu. Yo voy a tomar a Malaquías 4, del 1 al 6, para hacer rápidamente lo que es el partimiento del pan y del vino. Y se pueden colocar sobre sus pies. Y este es el último verso del Viejo Testamento, donde Dios hizo silencio, digan, miren aquí todos, por 400 años. Señores, 400 años. Son 400 años. El Señor dijo, no hablo. Malaquías 4, capítulo 4, el último capítulo del Viejo Testamento. Y dice así, porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Dice en Mateo 5, las bienaventuranzas, que los justos heredarán ¿qué? La tierra. Los soberbios, los altivos, los que no han nacido de nuevo, serán erradicados como la estopa de la tierra. Lo dice la Escritura. Y aquí vemos que habla Jehová de los ejércitos. Aquí está hablando el capitán o el generalísimo de batalla. Aquí está hablando no en misericordia, sino en son de guerra, comandando. Verso 2. Mas a vosotros, miren qué hermoso, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, Cristo. Y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. En el día en que yo actúe, ha dicho ¿quién? Jehová de los ejércitos. Verso 4. Señores, este es el último capítulo del Viejo Testamento. Observen la encomienda.
acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Horeb ordenanzas y leyes para todo Israel. El Señor nos está diciendo en ese último capítulo, no se olviden de mi ley, no se olviden de mi libro sagrado, guarden la ley y guárdenla bien en sus corazones. Verso 5. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. El espíritu del profeta Elías hará esto en el verso 6, pongan atención. Hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La palabra maldición en ese contexto, en su estado original, significa que si no se da la conexión con el espíritu de Elías, ¿qué hace el espíritu de Elías? Trata con el corazón de los padres espirituales para amar a los hijos espirituales, y los hijos espirituales retornan ese amor. Pero más que el padre espiritual, es a ese gran padre. El espíritu de Elías conecta su corazón con Dios su Padre, su corazón con la autoridad que Dios ha colocado, llámese padre espiritual, llámese padre sustituto, como usted desee llamarlo. De lo contrario, si no se da esa transacción, y usted dirá, ¿y por qué el profeta Elías? Bueno, el profeta Elías tenía un hijo. ¿Cómo se llama el hijo del profeta Elías? Eliseo. El profeta Elías tenía una escuela de profetas, pero había uno, solo uno, que lo seguía donde quiera que él iba. Y Elías le decía, no me acompañes que voy a Gilgal, pues yo sí voy. No me acompañes que voy a cruzar el Jordán, pues yo sí voy, yo no te voy a soltar. Donde tú vayas, yo iré. Porque tu Dios es mi Dios. Y solo la muerte nos puede separar, yo parafraseando. Y luego de 400 años, después que se declara esta palabra, si nosotros no nos conectamos a nuestro Padre, si aprendemos a entrar en una relación de pacto y recibimos por revelación lo que es la paternidad espiritual. Mire, yo no soy un pastor, aunque tengo el oficio de pastor. Quiero explicarme. Yo opero como un padre espiritual en la función de un pastor. Pero un padre espiritual puede ser un apóstol, un profeta, un evangelista, un maestro o un pastor. Pero si ese ministerio quíntuple, cualquiera del ministerio quíntuple, no carga el espíritu del Padre, no podrá ayudar que los corazones de los hijos se conecten a Dios ni a Él, y viceversa. Y si eso no se da, que a Dios gracias se está dando en la tierra porque siempre hay un remanente, el planeta Tierra queda en total desolación. La maldición es equivalente a la desolación, la maldición es equivalente a cero reputación. Se pierde la reputación, usted cae en desolación. Léanse el Salmo 68 y usted vive en cautiverio total. Así que yo doy gracias que conforme a Hebreos, Dios está hablando por medio del Hijo. Él habla, Dios Padre habla a los padres en el Hijo Dios, si lo puede entender, porque es Cristo que aún habla, para que los hijos se alineen al propósito eterno. Entonces, Padre, nosotros nos humillamos ante ti en esta mañana, pidiendo una visitación de tu Espíritu Santo, que tu palabra pueda ser iluminada, que podamos abrazar este principio eterno, que trae tantos beneficios, beneficios de identidad, de paz, sanidad, liberación, restauración, provisión del cielo, provisión de la tierra, lo trae todo. Y aunque sabemos, Padre, que tú eres nuestro papito, que tú anhelas tener una relación tan íntima con tus hijos, donde tu palabra declara en Romanos 8 que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús.
los que viven según el Espíritu y no según la carne. Padre, enséñanos a habitar en familia, enséñanos a recibir la revelación de esta salvación tan gloriosa. E instrúyenos en tu camino, Padre. Y te damos gracias. Recibimos estos elementos de gracia y lo hacemos cada vez que nos reunimos. Puede abrir su copa. Hay una película que tiene primero el pan, lo abre y todos podemos comer del mismo pan, que es su palabra, y bebemos de la copa que nos habla la revelación de esta palabra, de estos símbolos. Amén. Comamos y bebamos. Y voy a declarar unas palabras para continuar con este cántico y luego tendremos los anuncios. Levante sus manos hacia el cielo. Cuando levantamos las manos, declaramos que estamos en una posición muy vulnerable, porque las manos las usamos muchas veces para defendernos, pero estamos en la casa de nuestro Padre y Él es el defensor de las viudas y de los huérfanos que deciden habitar en familia. Padre, gracias. Gracias por tu palabra de gracia, que tiene el poder de darnos herencia entre los santificados. Sabiendo esto, que el Dios de toda gracia, quien nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y os afirme, aunque tengamos que padecer por un corto tiempo. A Él sea la gloria, la honra, el poder y la majestad por los siglos de los siglos. Y el pueblo declara amén. Y pueden darle un aplauso, amén. Y estaremos cantando una canción que es una de mis favoritas, Tu mejor nombre es Padre. Y luego vamos a hacer los anuncios. Anciano de días, todopoderoso, Rey de la creación, el Santo Dios. Hay un nombre que prefieres